Bienvenidos a un episodio más de Crianza y Cotidianidad. En el podcast creado para tal fin, yo soy Garrick, quien les habla Richard Salamanca y Pilar Salamanca. Pilar Salamanca. Bueno, este episodio de hoy surge ante la necesidad, ¿cierto? Ante la premura de entender cómo se origina, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Cómo se origina qué? ¿Cuál es el origen de este episodio de hoy? Ayúdame tú. Pues no sé, tal vez hablando con Martín ayer, trataba como de aclarar un poco los pensamientos y es como de vivenciar el no sentirse suficiente. Yo creo que, o sea, como en dónde comienza el no sentirnos suficientes. Finalmente es eso. Y le explicaba yo a ella que está basado como en esa frustración de no cumplir el ideal que uno había tejido alrededor de circunstancias, eventos, personas. Entonces, digamos que sí, podría ser es cómo aparece ese sentimiento de no ser suficiente, de no cumplir las expectativas que tienen de nosotros, de finalmente no ser lo que los otros esperan, ¿no? Debo aclarar que si se escucha algún chasquido, alguna masticación, ¿cómo se diría? Es porque estamos desayunando. Pero no quería realmente dejar pasar las reflexiones que se originaron en torno a una situación específica, y es la de que llevamos a Martina a su primer casting, ¿no? Sí, oficialmente fue su primer casting, ¿no? Para un cortometraje. Digamos que igual habían muchas señales que tal vez no leímos por la emoción, pero eso lo develaremos a lo largo del episodio. Pero sí, finalmente fue su primer casting, tanto para ella como para nosotros, la primera vez que nos acercamos a una situación pues de estas, de cómo se hace, cómo se maneja. Obviamente nosotros no teníamos mucha idea tampoco de cómo acompañarla. Y bueno, nuestro inconsciente sí sabía qué hacer y cómo sabotearse. Sí, volvemos a que yo ya la había llevado ella a una especie de actuación, de espacio para que ella actuara, pero a modo de extra, ¿no? O sea, de estos ahí sí sale que sirven de, entre comillas, de un poco de relleno a la escena, ¿no? Pues para que... De la gente pasando y esas cosas. Ese tipo de acciones o de escenas, ¿no? Digamos que en el marco de lo que se originó, pues le fue muy bien, ¿cierto? Claro, de hecho, por eso fue que dije yo presentémonos, porque como ya estuvo en grabación, que es lo más difícil. Claro. Pero entonces deja un poco en entredicho la motivación original para incluir a Martina en esos espacios, ¿no? O sea, más lo que pasó ahorita con el casting que lo que pasó esa vez, porque de alguna forma es como el impulso que uno como padre, ¿no? Necesita para, pues, más o menos lo que le decía Marta y yo ayer, ¿no? Para que haya una especie de etapa exploratoria, ¿no? En todo lo que ella está haciendo. Ella ya ha sido patinadora, ya ha sido bailarina, ¿sí? Pero... Y debemos señalar que todos estos espacios, incluyendo el colegio, porque hay que resaltar que Martina estudia en un colegio formal y tradicional, porque ella quiere. Cuando Martina estaba pequeña, digamos que nuestro ideal era que Martina hiciera homeschooling, porque, bueno, mi familia es muy cercana a los ambientes escolares. Yo misma he trabajado en colegios mucho tiempo, trabajé en un colegio recientemente y digamos que esa fue la experiencia que cerró o traumatizó mi relación con esos espacios. Y de hecho, pues nosotros siempre hemos pensado que finalmente la educación tradicional pues no es lo que queríamos para Martina. Sin embargo,
como en muchas otras cosas, Martina escoge y ella decide y nosotros la apoyamos. Entonces decidió entrar a estudiar porque ella quería estudiar. Decidió empezar a bailar porque a ella le encantaba. Y dejó de bailar porque no le encantó. ¿Sí? Entró a patinar, fue excelente patinadora y nos retiramos por dificultades de salud, digamos así. Pero sin embargo, pues en el momento en que ella dice, oigan, quiero volver a patinar, pues nosotros empezamos otra vez a gestionar. De hecho, hace poco lo volví a decir, ¿no? Necesito volver a patinar. Yo te quería preguntar, más allá de la intrincada perfección, ¿no? Que pueda representar una niña de la edad de ella, ¿cierto? Con su desarrollo, acorde a su edad, ¿no? Más allá de esa intrincada perfección, como digo, esto a futuro no puede representar un problema para nosotros y sobre todo para ella al percibirse de alguna forma como una falta de disciplina o de constancia sobre las cosas. ¿O cómo lo reflejas tú? O sea, yo hago la pregunta, metiendo un poco de cizaña, ¿no? Porque o sea, yo sé cuál es mi respuesta, ¿no? O sea, de alguna forma siento que estamos validando más allá pues obviamente de nuestro querer como papás, ¿no? De nuestra sensación de que ella se dedique a algo. Le decía yo que finalmente le sirva, como dice el dicho popular, para ganarse la vida, pero eso sigue siendo también una especie de creencia limitante, ¿no? Ese ganarse la vida tiene que ver mucho con el que antes de ser tienes que tener, ¿no? O hacer para valer, ¿sí? Para que tu vida sea valiosa, siendo que son cosas de naturaleza totalmente distinta, ¿no? Pero pues te hago esa pregunta porque me imagino que muchos papás manejan ese hito de que si el hijo, de hecho yo le planteaba a Martina la idea de este muchacho adolescente que abandona la carrera cada 2 semestres, ¿no? Uh-huh. Y entonces obviamente de cierta forma derrocha el recurso, porque pues si son en universidades privadas, ¿no? Obviamente casos hay, ¿no? Entonces, obviamente estamos en otro tiempo, ¿no? O sea, es una niña de 6 años. Pero eso no puede generar en eso, en ese tipo de situaciones. Que obviamente es el miedo más grande. Sí. Y más en nosotros que siempre hemos sido los hijos estrellita y entonces los mejores del colegio, los que estudiaron en la Nacional, los que se graduaron en la Nacional. O sea, no solo pasaron, se graduaron. que son, ¿sí? Los que hicieron su capital, en tu caso como independiente, la que trabajó y tenía un trabajo seguro en mi caso, porque pues ayer hablamos de eso con Martina, ¿no? Como que cada uno viene de una vertiente en la que, por ejemplo, a ti te enseñaron que el que tenía un jefe pues no era muy inteligente y que la decisión inteligente y razonable era ser independiente. ¿Mm? Y a mí me enseñaron que el ser exitosos pues era vivir toda su vida en un trabajo a tiempo indefinido y que cuando uno no cumple eso pues sí, terrible, la constancia disfrazada de cárcel. Sí, de... Y entonces, claro, ¿y qué le enseñamos a Martina? O sea, yo hago... Al revés, la cárcel disfrazada de constancia. Sí, si yo hago un análisis incluso solo económico, a estas alturas Martina ha ganado más plata que nosotros. Claro, guardadas las proporciones, sí. Si nosotros nos sentamos a pensar en que el objetivo del trabajo es el dinero, Martina ha ganado más dinero que nosotros en sus diferentes emprendimientos, vendiendo sus manillas, vendiendo sus pinturas, vendiendo sus matas, incluso actuando. Uh-huh. Sí, claro. O sea, de hecho, aquí para contar. ¿Y eso a veces no podría ser como una tara? O sea, sí, ser exitoso en todo. A eso iba. Entonces, a eso les iba a contar. Resulta que recientemente, o sea, Martina participó como extra y nosotros no esperábamos nada más que el refrigerio que le dieron ese día y la palmita en la espalda de muy juiciosa.
ya. Pero más adelante nos dicen como, oye, hay que pasar los papeles y demás porque se les va a pagar. Y nosotros con cara como, ¿cómo? Entonces hicimos los procesos pues de hacer todo para poder hacer ese proceso, pero pues digamos que a ciencia cierta nosotros nunca tuvimos claro de cuál era la remuneración económica por esa tarea, ¿sí? Y entonces, oh sorpresa, que sí le pagaron. Y Martina ha recibido por un día de trabajo lo que esta mamá se gana haciendo como 10 informes. No, ¿y cómo funciona? Entonces, en ese orden de ideas, claro, literal, está ganando más que nosotros. Entonces, si el objetivo primordial del trabajo es el dinero, pues sí, Martina gana más dinero. Ahora dices tú, ¿y no será malo ser tan perfecta? Claro, y ahí es donde se desató todo lo que nos está llevando a grabar este episodio. Y es que basados en cómo le fue tan bien en la grabación de Extra, salió la oportunidad de un casting. No vamos a entrar mucho en detalles porque no sabemos en qué tiempo va a salir ni nada de eso, entonces no vamos a revelar detalles por ello. El caso es que el personaje al que ella se presentó era la descripción de Martina, solo que con otro nombre y ubicada en otra línea de tiempo. Que fue ¿sí? De cierta forma muy revelador decirle a Martí, solo tienes que ser tú, ¿no? Claro, y creo que eso... un espacio de actuación. Y creo que eso fue más... o sea, de ser otro. Un espacio de ser otro puede ser tú. Claro, y creo que ahora que lo pienso... Eso suena muy más chévere todavía. Eso fue lo que añadió la carga emocional. O sea, todo el tiempo le dijimos, Martí, es que ellos solo quieren conocerte a ti porque están interesados en conocerte a ti. El personaje eres tú. O sea, la descripción del personaje eres tú. Claro, de una u otra manera, yo te decía, yo le pregunté a ella, ¿tú quieres estar en este espacio? ¿Te interesa estar en este espacio? Y todas las veces me dijo que sí, entonces yo confiada hice todo. Pero ahora que me pongo a recordar, el día que grabamos el video para enviar de propuesta el casting, ocurrió lo mismo que el día del casting. Ella se sentó a llorar y dijo que no quería hacerlo. Nosotros lo reflejamos como el personaje de la ranita esa de un capítulo de los Looney Tunes. De los Looney Tunes, ¿cierto? En el que la ranita canta y baila y cada vez que van a mostrar que canta y baila, la ranita ni canta ni baila. Digo yo, la Hello My Baby, que es la canción de Hello My Baby, Hello My... Ajá. Obviamente omitan el tenor de la voz, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ella cuando grabó el video que presentamos también lloró. Un poco siento que obviamente nosotros somos muy rigurosos y obviamente ella siente la exigencia. Y es que eso fue también lo que me llevó a decirte que grabáramos este capítulo, porque lo que estamos hablando es precisamente de eso, que no nos habíamos dado cuenta. Ajá, y nos dimos cuenta ahora. Y que parece que nos dimos cuenta de cierta forma, o sea, obviamente eso puede ser también un no quiero decir la palabra, un mental, ¿sí? O sea, como ¿cómo sería eso en palabras decentes sería como un espejismo. Exacto, como espejismo, puede ser un espejismo de que estamos a tiempo de subsanar, ¿sí? De alguna forma lo dirían por ahí las corrientes estas psicoanalíticas, lo que hicimos desde el inconsciente, ¿no? O sea, inconscientemente estábamos igual pisando un acelerador, ¿no? Claro, o sea, igual volvamos a la teoría básica. Papás preocupones hacen hijos preocupones. Papás perfeccionistas hacen hijos perfeccionistas. Y pues, ¿cómo son los papás de Martina? Autoexigentes a morir. Y miren a la edad que nos hemos venido a dar cuenta. Entonces, claro, somos conscientes de muchas cosas, pero de muchas otras no, y literal seguimos el programa. Y entonces eso pasó. Sin querer queriendo, le exigimos igual. ¿Por qué? Le decía yo a Richard, lo que pasa es que estos 6 años de maternidad y paternidad nos han sido muy fácil, y ese muy fácil entre comillas y en mayúscula y en negrita y cursiva y bueno. Sí, como cuando uno se sienta a ver noticias y empieza a comparar que hay vidas muy fácil porque sufridas que otras, ¿no? Incluso hasta la cesárea salió perfecta. O sea, aun cuando era un escenario que no esperábamos, igual fue maravillosa. O sea, igual a mí me entregaron a mi bebé y yo no tuve que quedarme hospitalizada, mi hija tampoco, no hubo problemas de nada. ¿Sí me hago entender?
Entonces, finalmente ha sido tan fácil, entre comillas, porque ella es tan maravillosa que ni siquiera puedo decir que es que, ay, no, es que ella se demoró tanto en madurar el sueño, es que ella no nos ha dejado dormir, es que ella no nos ha dejado no sé qué. No, obviamente ha tenido sus altos y sus bajos, pero si yo sumo los días que yo dejé de dormir por Martina, la verdad he dejado de dormir más por el trabajo. Y al trabajo no le tengo que enseñar a caminar ni nada de eso. Entonces, entonces, como es tan fácil, pues claro, cuando pasan cosas que nos confrontan, pues nos frustramos enormemente. Entonces, ese día en el video, cuando ella lloró, claro, ella estaba reflejando el sentir que tiene que ser perfecta y no podía. ¿Cuál era la frustración en el video? De cumplir la expectativa de sus papás. Que no se aprendió, que no podía decir el número de mi teléfono porque de los nervios se le olvidaba. Eso fue lo que la frustró en ese momento. Ya luego hicimos varios ejercicios de respiración, de entender que el video se puede grabar 100 veces, por ejemplo, que podía hacerlo de 1000 maneras diferentes y que escogeríamos que finalmente le hiciera sentir tranquila. Imagínate el doble filo que tiene el decirle a alguien, solo tienes que ser tú. Pues por eso te digo. Cuando socialmente hablando, hipócritamente hablando, pues uno se acostumbra a no hacer uno. Claro, ahora hablándolo y analizándolo, pues el peso más grande que pusimos sobre sus hombros fue haberle dicho que lo único que tenía que ser era ella. Y entonces ahí viene y se le devuelve su historia sumada a la de su clan. Y entonces su historia le dice que cuando ella ha sido ella, ha tenido problemas. ¿Sí? Ay, pero tú, ¿por qué sales con esa? Pues porque estoy siendo yo, o sea, al fin que... Entonces ahí queda como, qué peligroso ser yo. Sí, y entonces a la final escogimos el video, miren, grabamos como 5 videos. La mayoría de videos que hizo, los hizo, entre comillas, muy postizos, o sea, literal no era ella, estaba actuando un personaje. Entonces hablaba como de cierta manera y hacía ciertas cosas, a los youtubers le digo yo. Y el único video en el que ella se portó como era ella fue el que dijimos, ese es el que vamos a mandar. Y fue el que les gustó. Y ahí fue cuando le volvimos a decir, es que ellos quieren verte a ti porque les gusta cómo eres tú. Uy, otra vez le volvimos a poner la maleta. Y llegó el día de la escena y lloró y se asustó. Sí, yo que fui el que la transporté, que digo yo, el pseudo manager. O sea, claro, me di cuenta de todos los pormenores de lo que nosotros de alguna forma consideramos o lo que se suele llamar como un saboteo, ¿no? Un autosaboteo. Claro, y entonces pasan estas cosas mentales que les acaba de decir. Martina es tan buena en todo que cuando pasa eso uno se siente tan desubicado que obviamente no puede evitar la cara de frustración. Y eso de pronto era lo que quería reaperturar en este episodio, y es que la sombra, ¿no? Como está vista, por ejemplo, desde la psicoanalítica junguiana, ¿sí? También incluye no solo, digamos, esa parte negativa de nosotros, ¿no? Como seres humanos, sino también esa parte positiva que nos negamos a digamos, a utilizar, o sea, ¿cómo se diría? A hacer que funcione, ¿no? Pues entonces ahí resulta que está la frase que siempre me ha acompañado desde que yo empecé mi profesión, y es que realmente le tenemos más miedo a que nos salgan las cosas bien a que no nos salgan. Sí. Entonces, yo siempre le digo a la gente, cuidado con lo que desea, no porque no se le pueda cumplir, sino porque sí se le puede cumplir. Y entonces resulta que cuando se le cumple es que la gente se hace bolas. Dice Sabana, asistimos a la muerte del deseo. Claro, porque entonces sí fue madre, ¿y ahora qué hago si sí lo tengo? Entonces quiero el trabajo súper espectacular donde me van a pagar y no voy a trabajar, porque todos queremos un trabajo que no nos implique mucho trabajo. Y nos van a pagar y nos van a hacer no sé qué, si sé más, y lo llaman a la entrevista porque ya casi que es suyo y usted la embarra en la entrevista para no tener el trabajo finalmente, porque qué miedo. Y ese que dices del trabajo es uno de los programantes extraños que tenemos la gran mayoría de los habitantes de estas sociedades latinoamericanas, y es que agradecemos por el trabajo y no por el dinero.
¿sí? No, Entonces, o mucha gente, y eso fue otra cosa sí, particular la ayer, gente ¿no? dice, agradezco que tengo trabajo, que tengo mucho trabajo, siendo que eso no se No, debería y agradecer, entonces no a lo menos de esa forma, ¿no? decimos nosotros finalmente no queremos más trabajo, queremos es el dinero, no porque seamos en exceso materialistas, sino porque finalmente en este planeta y en esta No, historia y necesitamos el dinero. el materialismo propio es el que está mal visto, porque el ajeno es válido, Sí. ¿sí? O sea, que los demás sean materialistas, que los demás sean ambiciosos, eso es válido. Pero cuando tú eres el ambicioso y eso, pues Qué está mal visto. problema. Y los demás piensan en ellos y te mire ese tan pilo y tan bueno y no sé qué. Y cuando usted piensa en usted mismo, ay, pero usted sí, ¿cómo es? Orgulloso, no sé qué. Se le olvidó el altruismo. ¿Cómo no le ayuda a los demás? ¿Cómo no le Sí. ayuda a su familia? Bli, 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 bli. Pero cuando es el otro el que lo hace, es que ese sí lo sabe hacer. Pero entonces, a lo que iba con el tema de la sombra, esta junguiana, es que esto nos aterriza un poco dentro y fuera, o sea, de forma intermitente de eso que se ha dado a llamar ahora, después de la famosa crianza respetuosa, crianza positiva, y cómo esta crianza positiva incluye a estos papás de carne y hueso, ¿sí? Con sus cualidades y sus defectos en simultáneo, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros nos sentamos aquí a aceptar de alguna forma que la hemos embarrado, ¿sí me entiendes? O sea, que no la supimos guiar ahí. Exacto, muchas otras cosas. Que pasó todo lo que pasó sin haber sido conscientes. No, y mire, nos vinimos a dar cuenta ayer cuando nos envían la retroalimentación, y toda la retroalimentación es como, Martina es maravillosa, y entonces el orgullo de papás, ¿no? Pero no ganó el casting. Pero se nota que a ella no le gusta eso. O sea, esa frase fue la que a mí me cambió la cara. Y lo más triste de todo es que mi hija vio la cara. Es que exacto. Y entonces ella vino y me dijo, ¿y por qué haces esa cara, mamá? Y ahí me sentí la peor mamá del mundo. O sea, crucifíquenme. Porque dije yo, la embarré. ¿Sí? Sí, o sea, con toda. Hice todo lo que dije que no iba a hacer. Pero lo que venimos a descodificar acá es precisamente en qué momento salimos de ese estado, ahí, ¿no? En ese momento fue que desperté yo y dije, ¿pero qué me pasa, güey? Si cuando hice todo este proceso yo me dije a mí misma, no importa si gana o no, lo importante es que ella vea si le gusta o no. Pues no le gustó. Entonces, ¿por qué me asombro? ¿Por qué me asusto? ¿Por qué me defraudo? ¿Por qué me desilusiono? ¿Por qué me frustré? Entonces, hablando con Martina, entendí que, pues claro, como Martina es la niña perfecta en todo, cuando no fue perfecta y quedé como, ¿cómo así que no es perfecta? Porque si mi hija no es perfecta, traduce que yo tampoco soy perfecta. Y entonces ahí me recuerda, dice Richardson, recuerdos de Chernobyl. Sí. Entonces, claro, ahí está todos esos fantasmas de los que huimos. Y entonces finalmente la pelea con que fue madre, entonces nosotros la obligamos a hacer algo que ella no quería y ni nos dimos cuenta. No, finalmente ella sí quería y no supimos acompañarla. O sea, miren, ese pequeño detalle lo tengo ahí todavía analizando, ¿no? Y la hundida de cara que ahora yo tengo, que es como una especie de vergüenza, ¿no? Anticipada por haber llegado después del casting acá a pelear con ella. O sea, yo llegué a discutir y llegué a pelear de forma muy, muy, muy fea con ella. Y entonces prácticamente lo primero que se me vino a la mente y que o sea, lo acepto como una equivocación porque no era la forma, no era la manera. Le dije que toda esa pataleta y todo ese drama que me estaba haciendo en este momento, tenía que haberlo hecho allá en el espacio designado, destinado para ello. Sí, o sea, de cuenta el calibre, digamos, de las palabras, que así como diciéndolo así, abuelo de paloma, pues no suena grave, pero de alguna forma es una especie de invalidación emocional, ¿no? Claro, o sea, es lo mismo que nos han hecho toda la vida a todos los adultos, que ahora somos y por eso somos tan lindos guiando, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Por qué está llorando? ¿Quiere que le pegue para que llore por algo? Sí, claro. ¿Qué le pasó? Si es que eso no pasó nada, párese que no pasó nada. Entonces diría el corresponsal que estaba hablando ahí, pues mi frustración también, ¿no? Bueno. O sea, estaba... ¿Desde dónde exacto. Estaba uno hablándole a ella? Claro. Porque, o sea, estamos hablando... La rabia, lo que yo decía.
finalmente ella es la incoherencia, o sea, somos unos papás orgullosos que hablan desde la frustración. Claro, entonces ahí ella copia que eso de otra forma. Es la mujer más fuerte del universo, ¿no? O sea, ella va al médico, ella va al odontólogo, ella va a todo, incluso a sacarse sangre, ¿sí? Que es lo que más le impacta. Y ella va tranquila, obviamente llora porque le duele, pero ella lo afronta tranquilamente. A mí personalmente me genera mucho malestar el ir al odontólogo. Y adivinen quién es mi acompañante, Martina. Y ella todo el tiempo me coge la manito, tranquila mamá, tú puedes, tú no sé qué, en fin. Y resulta que justo cuando ella necesitaba que yo le diera la mano, la acompañara, ay no, pues, y se fue cara de trasero. Entonces, claro, soy yo diciendo, ¿cómo manejo esta situación si es que ella siempre es buena en todo? Y yo le decía a él, yo estaba segura que ella iba a ganar porque el personaje es ella. Ajá. Claro, no contaba con la carga emocional que significa ser uno mismo y con lo peligroso en este contexto familiar que es ser uno mismo. Y social, por eso, sí, claro, es que vamos al... Hay una triada que últimamente me ha llamado mucho la atención y es que culturalmente lo que se dicta es que primero haces, luego tienes y luego tienes derecho a hacer, ¿sí? Claro. Y resulta que el orden correcto, entre comillas, y entendiendo correctamente la triada, sería eres, haces y tienes, ¿sí? Pero eso para mí es el orden, digamos, pues es que así pero no se hace así. O sea, de hecho, si miramos... Claro, lo distorsionado del asunto está en que como eso no es así, por eso es que surgen todos estos temas mentales, ¿no? Si nosotros miramos los grandes artistas, sin ir muy lejos, los cantantes más notorios, hasta, por ejemplo, es que para no nombrarlos explícitamente, sí, no. Pero bueno, imagínense usted a la mejor cantante del momento, sí, son varios, porque no es la única, pero que empezó siendo lo que el mercado le pedía, ¿sí? Y de hecho así hay muchos, empiezan siendo lo que el mercado les pide. Y ya cuando tienen una posición bien sólida, tanto de reconocimiento como de credibilidad y como de dinero, entonces ahí sí se para y dice, oye, es que la verdad a mí no me gustaba verme mona, a mí me gustaba verme pelinegra y sin cejas. O lo que he visto en algunos pocos casos es que ese género, o sea, igual lo siguen cantando, ¿no? O que finalmente Porque... se cambió de género, sí, o cosas de género musical. Y entonces ahí viene la fanaticada a considerar un poco tradición, ¿sí me entiendes? O de carrera, ¿no? Porque entonces empezaron siendo cantantes y terminan siendo actrices o actores y resulta que en eso les va mejor. Y claro, imagínate cómo funciona este tema del inconsciente colectivo, ¿sí? Al nivel de que, por ejemplo, las personas que son famosas pues tienen una especie de arquetipo, ¿no? Sí. Del por qué son famosos y cuando cambian su estatus, por decirlo así, mental, emocional, incluso dices tú corporal, sí, como que cambian, como que hay una transformación de esa persona. La imagen, los colores que usan. Dicha transformación los arroja como en un campo cero, o sea, como que vuelven a ser, o sea, diría yo que ahí se sabe, y esto lo digo para nosotros, ahí se sabe cuáles son los realmente seguidores, o sea, cuáles son esos seguidores. Y ahí vamos a cómo... Porque este capítulo no solo están las quejas, también está como creemos que lo rescatamos. Que no estamos seguros que esté todo rescatado, ¿no? Creo que es un trabajo que vamos a seguir haciendo, pero anoche, finalmente, cuando vimos todo lo que la embarramos, y nos pudimos hacer conscientes, porque finalmente el hacerse consciente también nos permite hacernos responsables. Porque hay algo que sí queremos que te quede muy claro, amada Martina, cuando escuches esto, y es que igual lo más importante es hacerse responsable. Y le decía yo a Martina, y eso incluye hacerse responsable de lo que uno siente y piensa. Porque cuando uno saca y dice, es que fue que me asusté, porque fulanito me hizo tal cosa. O sea, la culpa es de fulanito, no tuya. Es que llegué tarde porque el señor del bus se varó. La culpa es del señor del bus, no tuya. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Y finalmente, si ustedes ven ese discurso, lo repetimos constantemente. Perdí la entrevista porque fue que el Transmilenio no pasó a tiempo. ¿El Transmilenio iba para la entrevista?
O tú tenías que haber calculado que todo eso podía pasar y organizarte para no perderla. ¿Sí? Pero eso habla del grado de autoexigencia que tenemos. Exacto, también. Pero entonces, en ese orden de ideas, finalmente uno debe hacerse responsable, ¿sí? Entonces, sí es mi responsabilidad que yo interpreté el espacio como inseguro y me asusté. Y finalmente, que me encantó, Martina dijo, finalmente no me sentía bien en ese espacio, mamá. No me sentía cómoda. Igual lo que buscamos con este... Entonces ella ya pudo decir, no me siento cómoda y soy responsable también del resultado porque yo no estaba cómoda. En última le decía yo a él ayer, Martina es tan maravillosa y tiene una energía tan potente que ella hace que todo lo que ella piensa y quiere se haga realidad. Todo. O sea, ha pasado con los muñecos, con las oportunidades, con las personas, con todo. Lo que diría Kenji, el colombo japonés que decías tú, que genera ese contraste de alguna forma con nosotros como papás, ¿no? Claro. Como esa frustración añeja, ¿sí? Porque esto es un tema pues, que viene de estar nosotros muy chiquitos, pensando de alguna forma que no éramos suficientes ante la mirada de los adultos. Ante la mirada de las figuras, pues, dices tú, por las que necesitamos ser mirados. Claro. Entonces, queríamos ser vistos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, claro, si ella se sentía incómoda, obviamente ella no quería que ganara el casting. Finalmente no, porque era un espacio en el que estaba incómoda. Pura teoría del caos. Claro. Habían indicios de cómo iba a terminar. Y claro, y entonces, bueno, como una parte... ignoramos, diría. Claro, una parte de cómo lo manejamos, bueno, fue hacerle saber que no importa el resultado. No porque no importe realmente, sino porque el resultado no es una condición para que la amemos, para que la guiemos, para que la apoyemos o para que la impulsemos. El tema del apoyo, ¿sí? yo calo Entonces, ahí. No importa, y yo volví y se lo dije esta mañana a Martina, no importa si te llaman a la grabación, no importa si vas a salir en cine. No mucho. No importa si mamá creía que te lo ibas a ganar, no te lo ganaste. Y pobrecita mamá porque es boba, o sea, porque tiene que aprender también a que una cosa es lo que ella piensa que va a pasar y otra es lo que puede pasar y ambos escenarios están bien. ¿Quién tiene que trabajar en eso? Pues mamá. Eso no es responsabilidad de Martina, eso es responsabilidad de mamá. Y eso también se lo hice saber. Sí, es que O sea, no importa lo frustrada y lo desilusionada que esté yo. ¿Por qué? Porque eso es trabajo mío. ¿Sí? Ese es mi trabajo y es mi espacio de crecimiento. Es donde mamá tiene que trabajar para ser mejor. Pero eso no implica que mamá no siga madrugando, no siga haciendo, no siga investigando y no siga buscando, ¿sí? En ese orden de ideas, lo que yo le decía a Martina es claro. Lo que usted decida hacer está bien. ¿Por qué? Porque es su camino. ¿Con qué se siente cómoda? ¿En dónde quiere caminar? Y ella a veces, obviamente, porque es más seguro, entonces dice, no, yo voy a seguir tu camino, mamá, yo voy a ser psicóloga. Y entonces yo le digo, no, la policía no. ¿Por qué no? Porque es que no es lo que tú quieres tal vez, sino tú estás viendo que ese es un lugar seguro, ¿sí? Entonces yo le dije, no, mi vida, es que ese es mi camino. ¿Cuál es el tuyo? Ah, bueno, si finalmente el de ella la lleva por la psicología, bueno. Y esa respuesta te hizo llorar, yo me acuerdo. Sí, entonces yo le dije, no, mi amor, es que... ¿Pero cómo fue que te respondió ella? Lo que pasa es que dijo, pero, nosotros tenemos tantas... Lo quiero tu camino. Claro, y no como, uy. Nosotros tenemos tantas dificultades con el ser nosotros y yo creo que a muchos adultos les pasa. No, imagínate que el niño te dice, quiero tu camino. Claro, entonces a eso iba. Entonces, ser nosotros es difícil porque nosotros siempre hemos sentido que ser nosotros no es tan cool, porque siempre es mejor el vecino, porque el otro puede más que uno, porque el otro tiene cosas mejores, porque no importa todo lo que usted ha hecho, no es tan significativo, porque siempre hay alguien mejor, ¿sí? Y eso no está mal, porque en la realidad siempre va a haber alguien mejor y también alguien peor, sino es la forma en la que se lo hacen ver a uno y en la forma en la que lo termina interiorizando uno y el relato que se termina contando uno. Y entonces que venga una personita tan inteligente como Martina y saque y me diga, no mamá, es que yo sí quiero ser como tú. Uy, eso a mí imagínense, claro, pues me siento le lleva orgullosa. Uno a preguntarse porque yo no quiero ser tanto como yo. Algo pero así. Me genera una desilusión gigantesca porque a veces yo me levanto y digo, yo no quiero ser yo.
Que es ese, por eso te decía que era la crianza de carne y hueso, ¿no? O sea, Claro. tenemos una especie de condición sine qua non, ¿no? Que está obviamente un poco, no sé si la palabra es enquistada, suena feo, enquistada en el tema de que en este momento todos, o sea, aquí en este sistema familiar todos somos primogénitos. Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, sí, tú sí, fuiste sí. la primera allá por tu lado, yo fui el primero aquí por mi lado Y Martina es la y primera. Martina la primera. Y entonces es innegable que somos un laboratorio en Sí, marcha, ¿sí me entiendes? Completamente. Eso no nos disculpa del todo, ¿cierto? de En igual cuanto mete la a, pata. claro, de meter la pata, pero para eso es que hacemos este tipo de Y grabaciones, porque lo entonces que hacemos volvemos es poner a, sobre la mesa a nivel sí, quirúrgico, ¿sí? Todo, digamos, lo sucedió. Yo porque te quise, o sea, porque quise reabrir este espacio con esto que estamos hablando, porque cuando yo te vi ahí sentada, obviamente te vi actuando, o sea, antes de que pudiéramos reaccionar, por decirlo de alguna forma, te vi actuando, obviamente, o sea, te vi en modo automático, te decía sí, yo, ¿sí? O sea, entonces, claro, frustrada y tal, y como, entonces diría la niña, diría Martina, diría, mi mamá está brava conmigo, sí, tiene mucha rabia, ajá, entonces empieza, ahora, entonces eso se traslada a ella, entonces debía haber hecho debe lo lo ha que me hecho pidieron en el bien, casting, ajá. no debía haberme puesto a llorar, entonces todo eso a qué conduce quitándole las capas de la cebolla, a que no, A a que el que problema no, es ella. claro, a que debí, pues es que no sé cómo es ambiguo, ¿no? Debía haber sido yo o no debía haber sido yo, ¿cómo lo ves tú? No, pues volvemos a lo mismo, que le dijimos que ellos solo querían conocerla a ella y que ella fuera ella. Y cuando ella fue ella, hubo un problema. Ujú. Porque si yo puedo ser yo puedo decir que no me siento cómoda aquí, que si necesito llorar, puedo llorar. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces es ambiguo, porque sí quieren que sea ella, pero cuando es ella es un problema, porque quieren que sea ella, pero las condiciones que les ponen. Y eso diría que Entonces finalmente ella se siente, o sea, que ser yo es malo, ¿sí? Y sí. entonces, obviamente, para la audiencia y también para mí, Martina, cuando escuché esto, mamá no está brava contigo. Mamá no estaba brava con ella, ni siquiera está brava porque no haya pasado el casting. Mamá y no está brava, era frustrada porque ella tenía una idea en su mente diferente a la que se dio, ¿sí? Y es que yo siempre supe que podía pasar y podía no pasar, Ajá. pero no esperé que la percepción fuera que la estábamos obligando. Creo que eso es lo que más me generó malestar, que la sensación que quedó es que la habíamos obligado a ir. Sí, dices tú como que si hubiéramos inducido la respuesta de ella al proceso, o sea, como decirle, ¿cierto que tú quieres? Algo así, ¿no? Algo así. ¿Cierto? Y Entonces, entonces eso, y no me molesta con ella ni con el proceso, me molesta conmigo misma. O sea, yo le pregunté, yo hablé con ella, supuestamente yo la conozco y sin embargo la llevé a algo que no quería. Qué terrible. Y esa era realmente mi molestia. claro, y entonces es el, Que de hecho eso el se lo expliqué a Marty, ¿sí? mm, Y se lo dije muchas veces. pero no es un poco incluso esa frase de cajón de no eres tú, soy yo, algo No, así, pero no, por no, pero ejemplo, igual es hacerse responsable, o sea, las ilusiones de mamá son de mamá y pues, porque sí, finalmente ahí fue las donde desencajamos expectativas. un poco la situación, pues exacto, pensando en unas expectativas de, diría, diría el lama, diría muy poco aterrizadas, ¿no? O sea, Sí, demasiado elevadas, pues sobre todo sobre la autoimposición del resultado como tú lo tenías trazado, que era que Martina se iba a ganar ese no, y casting, de hecho yo ¿no? no lo tenía trazado, si vuelvo y digo, yo no esperaba que ganara, yo esperaba que se lo disfrutara. O sea, yo esperaba que cuando yo te preguntara cómo le fue, tú me dijeras, no, se estuvo muy feliz, muy contenta, eso jugó, se Pero mira, divirtió. mira que ahora me Y acabas, cuando lo que yo vi y lo que me escribiste fue, no, Martina se puso a llorar, yo dije, pero mira que ahora me haces caer en cuenta de algo en este momento, de algo que no, tal vez no había visto mejor, y es el tema de que el disfrute no es cuantificable, ¿sí me hago entender? O sí, sea, no, como de alguna forma estamos instruidos, ¿no? Estamos programados para disfrutar solo cuando conseguimos algo. sí,
Entonces, obviamente viene a cuento el tema del proceso, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma nosotros no, o sea, nosotros como padres a veces nos paramos un poco en el lugar tormentoso, ¿sí? Ujú. De creer que solo es disfrutable como papás el resultado, ¿no? O sea, No, pero pues lo que te digo, o sea, en mi caso el resultado no era, pero eso no fue lo que se reflejó en el momento en que no, sí, es reaccionamos que, así, por eso te claro, lo estoy diciendo. es que no se vio así porque ustedes no sabían lo que yo estaba pensando, por ejemplo. Para mí la frustración estaba basada en sentir que la obligué. O sea, mi frustración finalmente es sentir eso, que ella fue allá porque mamá le dijo que fuera. Bueno, ahora hago ¿Sí? yo mis descargos. Entonces, no estaba relacionado porque vuelvo y les digo, yo más que nadie sé que todos los procesos siempre tienen varias respuestas. Y yo les decía, pueden decirnos que no de una, pueden decirnos, oye, ven y vuelve si lo haces, o pueden decirnos pasaste. ¿Mm? Cualquiera de las tres está bien. Pero en ninguna de esas tres opciones estaba planteado el que me dijeran, no, mira, la niña excelente, pero pues se nota que a ella no le gusta esto y vino obligada. Claro, eso, porque eso habla de los que la llevaron, porque ya no llegaba ella Claro, solita. claro que sí. Y entonces ahí dije yo, oh my godness, estoy obligando a mi hija. Mm. Y eso no me gustó. Claro, ¿Sí me pero entiendes? Porque entonces era lo que le decíamos a Martina. Yo la llevé porque yo vi que ella se disfrutó la grabación en la que estuvo como extra, porque aquí juega a que es la guerrera K-pop, a que es la presentadora de los colores, a que es la presentadora pues de es los que esa, aceites, claro, a la que y se la graba, ¿sí? O extroversión. sea, lo que pasa es Ah, que nosotros no hemos sacado a la luz esas grabaciones, pero ella se graba haciendo como reels de Instagram, presentando cosas, explicando cosas, haciendo terapia. Y entonces yo dije, pues, pues de quiere alguna decir forma que le gusta. nos da en bandeja, ¿no? Por decirlo así, una propuesta de desenvolvimiento, ¿no? Vital de Claro, ella. Entonces, claro. digamos que de alguna forma, por eso decía que yo ahora iba a hacer los descargos pertinentes, de alguna forma la actitud de Martina hacia estos temas de actuar, cantar y eso, siempre ha sido como muy favorable, ¿no? O sea, como que Sí. siempre ella ha mostrado como la intención de hacer eso. Entonces a nosotros tal vez, a pesar de todo esto que pasó, nos llega la falsa idea de que pues eso es lo que ella quiere hacer o a lo que quiere dedicarse, ¿sí me hago Sí. entender? Pero obviamente luego pasa todos estos temas que decimos nosotros que es como la ranita de los Looney Tunes, ¿sí? Ujú. Donde cuando llega el momento de mostrar, hay un bloqueo. Sí. O sea, ella se bloqueó, Y literal. entonces lo que encontramos esta mañana hablando con mi princesa, porque lo que les digo, pues la forma de desembarrarla es seguir tejiendo y entretejiendo para que ella pueda comprender lo que pasó y nosotros también. Entonces nos fuimos hablando esta mañana y entonces yo le volví a preguntar, y o sea, ¿qué sentiste? Y entonces me dijo, pues yo, mamá, yo sentí miedo. Entonces yo le dije, ok, ¿y miedo a qué? Me dijo, no sé, mamá, solo sentía miedo. Mi cuerpo, porque acuérdense que ella habla muy lindo, ¿no? Solo mi cuerpo me dijo que no estaba bien y que esto daba miedo. Yo le dije, ok, mi amor. Entonces luego me puse a pensar y le dije, acuérdate que los nos que nos dan en la vida nos ayudan a construir mucho porque sabemos qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar o definitivamente qué cosas no nos gustan. Construir ese sí ¿Sí? rotundo. No tienen por qué decirnos que sí a todo. De hecho, ahí es donde estos papás están frustrados, es porque Martina toda la vida nos ha dicho que sí a todo. Y en todo ha sido excelente. En todo, miren, ella entró a patinar y es la mejor patinadora del universo y solo tenía 3 añitos. Claro. ¿Sí me entienden? Entonces, Obviamente esa visión está nutrida pues de la, ¿cómo se diría? No, la palabra no es selectividad, pero sí hay un tema sí, de que uno solo ve, de más o menos lo que decía la vez pasada el sí, psicólogo de que uno se acuerda de de lo que, mejor, de obviamente, que, y selecciona pues lo que resalta su idea, decía, finalmente, no me sí. acuerdo ahorita en dónde vi Pero si eso. tú miras es verdad, o sea, Martina es buena en el colegio. Sí, o sea, A lo que ella, consistentemente, esa es la consistencia, sí. claro, a lo que ella se dedique y a lo que ella quiera hacer es buena. Y esa es la tara, esa es la que yo digo que es la tara. Y entonces ahí es,
realmente estos papás no han recibido casi nos en la vida. Entonces, sí, cuando éramos niños sí, todos los del universo, pero digo que siendo papás, no, entonces se siente uno como, ¿y cómo hago esto? Sí. Así como, por ejemplo, Martina casi nunca se enferma. ¿Sí? En 6 años de vida, Martina solo ha estado enferma grave, entre comillas, 3 veces. Sí, de accidente y el accidente, la primera semana que entró a estudiar, que estuvo muy malita, y cuando estuvo muy estresada. Finalmente no más, ¿sí? Con la alopecia areata. Entonces eso quiere decir que nosotros no hemos construido las estrategias para afrontar los nos en ese aspecto. Pues para eso reflexionamos. Y quiere decir que tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Para eso nos sentamos a hablar de eso. Claro, sí. Entonces yo le decía a Martín, esos no nos permiten saber cosas. Por ejemplo, que si de verdad tú no quieres ir, puedes decirme con tranquilidad, no mami, no te vistas, que yo no quiero ir. Que si de verdad no le encanta, pues no tiene por qué hacerlo. Y que si de verdad hay algo que le encanta, pues hay que esforzarse y hay que meterle tarea y hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, es como, me hace pensar que como está muy en auge el tema de la crianza positiva, entonces ahora vamos a hablar de crianza negativa. Pero, entre paréntesis, ¿cómo manejarlo? Sí, finalmente. ¿Cómo manejar el no? ¿Cómo manejar el no? Sí, negativa refiriéndose a cuando nos dicen no. Negativa en el buen sentido de la palabra. Sí, cuando nos dicen no. Entonces, de todo eso que hablamos, llegamos a la conclusión, en palabras de Martina, que lo que pasó fue que la secuestró la semillita. Sí. O sea, literalmente la explicación de Martina es que ante el miedo se paralizó. Ajá. Y eso fue lo que pasó. ¿Sí? Esa es la explicación neurobiológica. ¿Sí? Okay. Para los que no han escuchado antes esto, Martina se refiere al secuestro amigdaliano. Realmente es el concepto neuropsicológico. Eso está en el cerebro reptiliano, es que le llaman en la zona. La amígdala está en toda la mitad de nuestro cerebro y es la que se encarga de decir, huyan, que algo nos va a pasar. De hecho, es la que nos mantiene vivos y no solo actúa en situaciones de peligro, actúa ante la imaginación de que algo nos puede pasar. Eso es lo que pasa cuando usted reales, estudió y estudió y estudió para el parcial y se sienta enfrente del profesor y se le borra la película. Se le borra la película. Sabe lo que tiene que decir en la exposición y cuando se para enfrente se le olvidó todo. Llega a la entrevista preparado, listo, organizado y cuando le hacen una pregunta, plin, se bloquea y contesta una estupidez. ¿Sí? Esa es su amígdala diciendo, ay, parce, esto es muy peligroso. Yo de usted me hago la zarigüeya, me muero. Porque no puede salir corriendo, ¿no? Porque qué boleta. Sí. O me siento y como no puedo atacar, pues no se va a agarrar con el de la entrevista, ¿no? Entonces, ¿sí? O, por ejemplo, la gente que antes de enfrentarse al evento, pues llega tarde, se le pierden las cosas, no lleva los papeles, ¿sí? Entonces, decía Marty que eso fue lo que le pasó. Cuando le preguntaron qué película te gusta, me gusta Monster Inc. ¿Cuál Monster Inc? Sí, se la pasa cantando la canción de las guerreras K-pop. Debo confesar que a mí siendo niño me pasó algo parecido en un concurso por una camiseta. Aquí viene la epigenética en acción. 5, 4, claro, 3, porque 2, sí, me acabo de acordar. ¿Cuál es tu comida preferida, Richard? Es que es muy chistoso porque para ganarme una camiseta, que es más o menos como el juego de que tanto conocen los papás a sus hijos. Ajá. ¿Sí? Y entonces para ganarnos una camiseta, era como, o sea, la historia es lo más lumpen que puede haber porque era como en una carpa de esas de venta de baldosa, Corona, sí, como esos saldos de baldosa, y entonces estaban dando una camiseta que decía como Corona o algo así. Sí, esos concursos así de animador de vereda. Y entonces preguntaron, creo que a mi papá, cuál era mi comida favorita. Y pues ellos sabían que era el caldo de papas, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, el caldo de papas, con costilla, el caldo de costilla que le llaman. Y entonces yo fui y contesté, paleta. Y ahí estaba Martina. Nosotros sabemos que le encantan las guerreras K-pop y que esa sería claro, que digamos que es su gusto de turno y que está bien, o sea, lo último en guarachas. Y la respuesta fue Monster Inc. Claro, hubiera hecho guardadas las proporciones. Yo dije que mira, a ver. No, mira, a ver, pero eso lo indujo la respuesta a la chica que la entrevistó. Porque ella le dijo, ¿te gusta Encanto? ¿La has visto? Entonces ella fue la que empezó a preguntarle eso. Pero si ves cómo se mezclan las cosas dentro de ella, o sea, como... Claro, pues finalmente
finalmente no puede distinguir cuándo es ella, cuándo es otro. Exacto. Porque finalmente ¿Qué tengo que decir si ella me lo dice, o hacer para... respuesta. Claro. Entonces, ahí está. Y entonces, hablando de las guerreras que... No, que iba a terminar diciendo que entonces, en cualquiera de los casos, nunca ganábamos la camiseta. No, y por eso no pasó acá. Sí, finalmente. Y entonces ahí venía lo que les estaba diciendo. Entonces, literal, en palabras de Martina, dijo, claro, mamá, me secuestró la semillita. Y por eso no pude responder y por eso me asusté. Yo tenía tanto miedo. Sí. Entonces, sí, finalmente sí, su amiga le dijo, Martina, imagínate. ¿Qué pasa si tú te ganas el papel y te haces famosa a los 6 años? ¡Qué peligro! Tener todo lo que quieres es un peligro. Y antes que tiempo, y antes que tus papás, y antes que todos tus ancestros. Es un peligro, y es un peligro porque mira todo lo que se matan tus papitos y nadie los ve. Mira lo que ha pasado en tu círculo cercano y lejano, porque en muchos casos se ha visto, cuando logran lo que quieren se enloquecen. Cuando tienen plata, ¿cómo es que dicen? Ay, ahora que es millonario se volvió, ¿qué? ¿Cómo es que le dicen a uno ahora? ¿De mejor familia? Sí, que cuando uno se vuelve millonario, que se olvida, los pobres. Ahora se olvidó de los pobres. Bueno, sí, todas esas vainas que nos decimos. Esas frases de cajón, digo yo. Claro, sí. Y entonces imagínense yo ser famosa y exitosa a los 6 años cuando mi papá y mi mamá llevan 40 años de la vida jodiendo y nadie los mira. Obviamente eso es la narración inconsciente. O sea, ella no es consciente de eso. Ella, pero también se lo hice ver. Y le dije, acuérdate que si tienes que brillar, tú brilla con toda tu luz porque es que es tu camino. ¿Sí? Me hiciste obviamente recapacitar sobre el por qué también quería grabar esto en cuanto a los descargos que yo quería hacer también. Sí, porque de alguna forma cuando, bueno, tú te pusiste en esa actitud, ¿sí? Y entonces obviamente ya se generó como en lo que pasó, en lo que estabas contando ahorita. Y entonces yo vi que ella cogió el peluche y fue y se acostó allá así como toda, digo yo, como toda inerte, como toda apagada. Y me acordé de mí, no sé por qué. O sea, me acordé de mí siendo que uno no se puede ver si no está enfrente a un espejo, ¿no? Pero es como verse en tercera persona. Y decía, juepucha. Entonces obviamente empecé a especular un poco, pero no estando tan lejos de la realidad, o sea, de lo fáctico de que a mí me hubiera podido suceder eso que le pasó a Martina, y de una lo reflejé en esa ausencia o en esa falta de energía vital, ¿sí? Entonces claro, para contextualizar a la gente de por qué lo piensas así. Resulta que nosotros como los seres humanos cuando nos estamos formando necesitamos ser reconocidos, vistos, apoyados por nuestras figuras de apego. Cuando no nos reconocen, cuando no nos ven, cuando no nos apoyan, de una u otra manera se ve afectada nuestra energía vital. Uh-huh. Y a eso se refiere Richard cuando dice, cuando yo la vi sentada allá, achicopaladita, apagadita, sin energía, me recordé la sensación de cansancio y agotamiento con la que vivo, así duerma, que refleja la percepción de mi niño en donde no fui apoyado. De esas veces donde me dijeron, no cumplí la expectativa de mis papás. La meta es esta y como usted cuidados. No la cumplió, yo ya no lo miro porque hasta mirarlo da pena. ¿Sí? Porque tampoco saben cómo manejarlo. ¿Sí? Que era lo que yo le decía a Marty. O sea, finalmente esto no está hablando de tu desempeño, sino está hablando de las cosas que mamá aún no sabe manejar. Porque yo igual sigo sintiéndome orgullosa de Martina y yo igual la sigo viendo y digo, qué chimba ser Martina. O sea, así como cuando ella dice, a excepción de estos casos que motivaron eso que estamos hablando. No, y sin embargo ahora lo digo y esta mañana se lo dije, me siento tan orgullosa de que tú puedas pararte y decir, es que no me gustó. Pero eso es lo importante, digamos, de una especie de reivindicación. Sí, ¿sí? Por lo que yo digo, ¿cómo es meter la pata? Entonces yo qué hice cuando yo vi eso, yo una le dije, Martina, ven para acá. Si le ven que te quiero apapachar, ven que te quiero cobijar, y le empecé a decir, no importa, pase lo que pase, ¿sí? Que ya son esas frases que uno de alguna forma tiene como mantra hacia ella y con ella. No se las digo todo el tiempo, debo confesarlo, pero cuando se las digo es porque estoy como en un estado de hiperconciencia, o sea, me di cuenta de algo que tengo que reparar. Claro. Sí, no es que de alguna forma yo sea el causante del todo de eso que está pasando, porque pues obviamente decía yo, te lo digo, ¿cómo es que le digo yo a Martina? Te lo digo diciéndomelo a mí, ¿sí?
Y me senté y le dije, no importa pase lo que pase, logres lo que logres o no lo logres, ¿sí? En términos de pues estos logros de la vida externa, ¿no? Yo te apoyo, ¿sí? Se lo dije literal, yo te apoyo, ¿sí? No pierdas tu energía, manténla, ¿sí me entiendes? Sí. Porque para mí fue importante decirle eso, o sea, decírselo porque de alguna forma tal vez yo también lo necesité, ¿sí me entiendes? Digo lo necesité porque obviamente ya no estoy parado en el lugar de la víctima, ¿sí? Estoy parado en el lugar pues del papá, ¿sí me entiendes? O sea, comprendí más temprano que tarde que tenía que para ser papá tenía que dejar de ser hijo, ¿cierto? Obviamente no es tan así, ¿sí? No es tan estricto, ¿sí? No es una regla, ¿sí? Pero es una herramienta que encontré exacto a nivel emocional. Uno siempre se está moviendo en todos los escenarios. Uno también es papá, uno es hermano, uno es hijo, uno es esposo. Unos roles, ¿no? Sí, uno se está moviendo, ningún rol es inamovible. Entonces, pero cuando se mueven, nos hemos dado cuenta que cuando esos roles se mueven, se desorganizan los sistemas familiares. Sí. Sí, entonces, que eso es otra historia, ¿no? Eso es otra... En este caso, o sea, Martina no tiene que dejar de ser hija. Si Martina deja de ser hija y pasa a ser papá para tenernos contentos, ahí ya se fritó Martina. Que es finalmente la... Es lo que estamos tratando de evitar, que ella pueda mantenerse en la niña, pueda seguir disfrutando y explorando. Ahí venía lo que tú preguntabas. ¿Y no será un problema que ella cambie de parecer cada año? Pues que te decía, claro, no. que eso se genere en una especie de hábito que pues construya un carácter de inconstancia, de indisciplina. Exacto, no. Siento que no, porque finalmente lo que estamos construyendo es el que ella pueda sostener. Sí. O sea, ¿de qué nos sirve que ella saque y sostenga una carrera? Yo tengo un caso muy cercano. Sostuvo una carrera completa porque era lo que le tocaba estudiar, porque si no su papá no lo apoyaba, ¿sí? Y resulta que esa persona no quería estudiar esa carrera, lo que lo llevó a vivir en depresión y en ideación suicida la mayor parte de su adolescencia y de su adultez, porque ¿cuánto tiempo duraron estudiando? Claro, es insostenible, o sea, puede durar, digo yo en mi frase característica, puede durar 6 pero no 7. Claro, y entonces años. Hizo toda su carrera, se graduó todo, consiguió trabajo, todo, pero yo nunca quise estudiar esta cosa. Y terminé estudiándola porque si no, no me apoyaban. Entonces, pienso yo que yo prefiero en estos momentos que Martina se levante y diga, hoy ya no quiero esto, y se sienta con la plena tranquilidad de decirlo, y no que tenga que sostener y cargar lo que no quiere, porque de pronto me dejan de ver, de admirar y de querer y de cuidar y de apoyar. ¿Sí me hago entender? Entonces espero que el hecho de que ella pueda escoger y que ella pueda comunicar lo que le pasa nos ayuda a que cuando escoja un camino lo lleve ahí con tranquilidad y lo pueda llevar, porque entonces era lo que yo alguna vez le decía y les digo a mis pacientes. Imagínense cuando yo viví tantas dificultades laborales y de una u otra manera, como me sentía tan atrapada, yo busqué consejo en los cercanos, y el consejo de los cercanos era que tenía que aguantar. Uh-huh. No se preocupe, mamita, que Dios le traerá algo mejor. Cuando lo que tenía que haberme dicho es, mamita, si no está mal, no tiene por qué quedarse. No importa si es el trabajo, el esposo, lo que sea, la carrera, el estudio, lo que sea. Si tú no estás cómoda, si te están maltratando, si te estás dejando de ser tú por estar ahí, huye. Entonces, en ese orden de ideas, finalmente, pues si no la hace feliz y no la hace sentir cómoda, tiene todo el derecho de dejarlo. De hecho, por ejemplo, yo pensaba con lo del patinaje, que día lo hablábamos. Martina entrenaba 3 veces a la semana, 3 horas. ¿Cierto? Sí. O sea, no, 3 por 3, 9 horas en total, ¿cierto? Y yo nunca la vi a ella quejarse, ni aun cuando se daba semejantes golpazos, ni siquiera para las precarreras, que eso era durísimo, ella jamás se quejó, porque a ella sí le encantaba eso. Uh-huh. Y de hecho, lo que comentaba al inicio, nosotros dejamos ese espacio, no por ella, esa decisión sí la tomamos nosotros por ella,
porque el cargar el ser buena y el responder a todo le generó una alopecia. Sí, y finalmente el doble. Más todas las dificultades emocionales y que esto que estábamos viviendo, ¿no? Pero este es el doble juego de la crianza finalmente, porque sí es nuestra responsabilidad decidir por ella, a lo menos hasta cierta edad. ¿Sí? Claro, y en ese orden de ideas sí fuimos, esa sí lo pudimos pero ver a saber tiempo, en qué momento justo hacerlo. Pero también tenemos que saber cuándo apoyarla. A eso iba y de pronto ya quería dar un cierre, ¿cierto? No al tema en sí, porque esto seguramente por varios días va a seguir rondando, va a seguir rondando como ese fantasma, ¿no? Que de las navidades, como de Scrooge. Y es la posibilidad, porque de cómo llevar, o sea, todo esto aparenta ser una teoría, ¿no? O sea, como en teoría, ¿cómo dices tú el chiste? Me voy a vivir a teoría porque... dice, vayámonos a vivir en teoría. Vayámonos a vivir a teoría porque en teoría todo está bien. O sea, ¿cómo llevamos esto a la práctica, no? Y hay se me ocurre como una especie de gancho de cápsula de crianza, ¿cierto? En el que literal le dices a tu hijo o hija, le dices algo así como te apoyo simplemente por ser mi hija. O sea, por ser quien eres, porque por ser, de verdad por ser quien eres, ¿cierto? No es un problema. Ni siquiera por ser mi hija, o estaría mal formulado de esa manera. Pues sí, porque igual estás poniendo una condición, ¿no? Claro, si no fueras mi hija no te querría. No, imagínate, no, pero lo fáctico. Es lo que yo le decía a Martina, o sea, es que yo estoy orgullosa de quién eres. Y como ella aprende tanto con lo de las películas y eso, entonces a la conclusión que llegamos era que más o menos en el casting le había pasado lo que le pasa a la protagonista de Las Guerreras, a Rumi, cuando está dividida entre quién es y quién debe ser, y entonces pierde la voz. Eso me hizo acordar de que se aprendió todo ese capítulo de ese que subimos a TikTok de Mafalda. ¿Te acuerdas que se lo aprendió todo? Entonces decía, ¿por quién? Es que ese es el velo del quién eres, porque el eres, que decía ahorita, culturalmente eres, es igual a tener o hacer, ¿sí? Si no tienes o no haces, no eres. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando le dice, es que, por ejemplo, el velo que puede surgir en uno como papá es decirle, es que eres un gran ingeniero, pero eso no es ser. Eres una gran psicóloga o eres un gran escritor, por ejemplo, pero eso no es ser. Eso es, o eres una gran actriz. O eres una gran actriz. Y eso sigue siendo una identidad. Es un personaje. Es un personaje, literal. Claro. Sí. Entonces ella dijo, claro, mamá, me pasó como Rumi, perdí la voz. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? pues reconciliarse contigo misma. Restituir y darse cuenta el curso. Que quién eres. Y entonces ahí fue cantando y se fue cantando. Y entonces ahí ya se sintió tranquila. Porque claro, no es... Lo otro que tema de conexión, ¿no? Lo otro que hice para rescatar el día. Y no lo hago de manera manipuladora, ¿no? Sí, porque es que, porque es que ahí somos el héroe y el antihéroe, por favor, yendo y viniendo. Claro. Entonces, lo otro que le dije esta mañana, le conté, es que a mí también me había pasado eso mismo en varios espacios. Y es que justo cuando es mi oportunidad de brillar, yo misma me hago la zancadilla. Y entonces le hablé de una oportunidad, de una entrevista en la que era el espacio para que me fuera muy bien y yo no me sentí segura. Y resultado de la operación no tuve el trabajo. Sí, es consecuencia lógica, le llamo. Sí, y yo luego me decía a mí misma, qué mensa, ¿por qué contestaste eso? ¿Por qué contestaste que te gusta Monster Inc. cuando no te gusta esa? ¿Sí? Más literal. Pero entonces eso para recordar algo importante en mi hija, que también debo recordar yo, y era lo que yo les decía. Si mi hija no es perfecta, traduce que yo no soy perfecta. Y eso no está mal. Entonces mi hija necesita ver que no somos perfectos. Porque ella dice, yo quisiera ser como tu mamá, que todo lo haces bien, no sé qué. Uy, qué peligroso. Qué peligroso, tanto para ella como para mí. Sí. Y entonces, claro, y yo le decía a ella, claro, cuántas veces necesité renunciar a lo que me está haciendo sentir incómodo, lo voy a hacer. Y eso implica que tú tienes esa opción también. Que yo tenga dudas de quién soy yo,
cariño, también me ha pasado y me pasa todos los días. Sí, claro. Entonces, a ti también te puede pasar y no hay un problema en ello, ¿sí? Que no estás preparada y te quedaste sin voz, sí, a mamá también le pasa. Entonces, finalmente seguimos siendo humanos y sí, nos pasa, yo también meto la pata, yo también me autosaboteo, yo también tengo miedo de brillar. Finalmente es una, digo, ya ahora sí, ¿qué es? Cerramos en círculos concéntricos. Ahora sí es un cierre en este momento y muchas gracias por escucharnos, ¿cierto? En este episodio de Crianza y Cotidianidad. Finalmente es una apuesta por la autenticidad, ¿cierto? Por el ser auténticos. Así, eso nos cueste la máscara. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pilar. Gracias a ti.